El deporte favorece la rehabilitación, la normalización y la inclusión a las personas con discapacidad. Complementa una vida activa y es un elemento positivo para construir una sociedad realmente accesible. El día de hoy en Cuidando mi Salud, Deporte y Discapacidad. Comenzamos. Lo que no te cuentan, discapacidad en el deporte. Bienvenidos a El Dorsal, a nuestra serie de vídeos Lo que no te cuentan, donde hablamos de deporte y de todos aquellos rostros y momentos que han hecho que, para muchos de nosotros, el deporte sea un pilar fundamental en nuestras vidas. Nos gustaría que te subieras a este tren de entretenimiento. ¡Comenzamos! El deporte se ha convertido en uno de los mayores estímulos para personas que presentan alguna afección o discapacidad, especialmente para aquellos que tras un suceso trágico presentan un nuevo hándicap en su rutina diaria. Es totalmente recomendable que las personas con discapacidad realicen deporte. Así lo sostienen diferentes estudios científicos y los expertos en actividad física y deporte especializados en el trabajo con discapacitados. Uno de estos expertos, Daniel Germán Zucchi, sostiene que el fin del deporte adaptado es insertar e integrar a las personas con discapacidad en la sociedad. Dependiendo del grado de discapacidad, la afección, intensidad, si se trata de un hándicap intelectual, motor o sensorial, se adaptan los ejercicios físicos, siempre bajo la supervisión de profesionales cualificados y aportando innumerables beneficios para el deportista. La práctica deportiva aporta beneficios físicos con la mejora de la circulación de la sangre, mejora de la coordinación y el equilibrio, flexibilidad y el desarrollo de las cualidades perceptivo-motoras para progresar en las capacidades condicionales. En ocasiones, incluso, se obtienen espectaculares progresos físicos y una disminución en el grado de discapacidad, permitiendo notables mejoras físicas y cognitivas al individuo. Además, realizar deporte se convierte en una gran herramienta socializadora en las personas con discapacidad. Tener un objetivo en común, jugar en equipo y sentirse parte de un colectivo son aspectos fundamentales para el desarrollo social, las habilidades sociales, la empatía, la motivación y fomentan la inclusión social de colectivos con discapacidad. Psicológicamente, la actividad deportiva genera grandes beneficios en las personas con discapacidad. El cine y la literatura han destacado los hitos y hazañas de autosuperación de muchas personas con discapacidad que han encontrado en el deporte su leitmotiv. Historias donde la perseverancia, la autodisciplina, la responsabilidad y sus ansias de conseguir un objetivo en el que la discapacidad tome un papel secundario, escenifican los beneficios psicológicos y la mejora de la autoestima de los deportistas con discapacidad en la lucha por sus metas. Diversas organizaciones e instituciones relacionadas con el ámbito deportivo también cumplen un papel primordial en la motivación y compromiso social. Los Juegos Paralímpicos, las becas a deportistas o diferentes programas orientados a este colectivo visibilizan todo su esfuerzo y trabajo, convirtiéndose en grandes integradores sociales. Asimismo, los valores deportivos son algunos de los aspectos que muchas empresas valoran de una persona en una entrevista de trabajo y pueden convertirse en un aliado de una persona con discapacidad que ya de por sí sufre el problema de su bajo nivel de integración laboral. El ejercicio físico es el mejor medicamento del mundo según la Organización Mundial de la Salud, y muchos deportistas con discapacidad han encontrado en el deporte su vía de escape. Muchos han demostrado que los límites no los ponemos nosotros mismos. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que, a mí me parece un tema muy interesante, porque sí creo que aunque algunas personas tengan alguna discapacidad,
pueden practicar cualquier deporte, que este es nuestro tema del día de hoy, que es deporte y discapacidad. Para ello nos acompañan el día de hoy la doctora Ivette Yasmín López Enríquez, quien es médico del deporte. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña la doctora Susana Berenice Esparza Ramos, quien es médico de rehabilitación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Un placer. Gracias, doctora. También nos acompaña el licenciado en Cultura Física y Deporte, Eduardo de Jesús Paredes Martínez. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y pues esperemos que a la gente le interese y pueda aprender pues sobre este tema que yo considero que es muy importante y pues un placer estar aquí. Muchísimas gracias, licenciado. También agradecemos al licenciado en Terapia Física, Efraín Contreras González, quien es terapeuta físico. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. En un momento más vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero vamos antes a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto conocen sobre este tema. A ver, don Ramón, ¿cuáles son los beneficios de la práctica del deporte para una persona con discapacidad? No, pues yo creo que pues son los mismos para todos, ¿no? De que para tener mejor salud, poder tener más resistencia y pues crecer así como lo muscular. Pues considero que hay varios beneficios. Debería haber de beneficios a nivel cognitivo, muscular también, aunque tengan partes atrofiadas o partes que no tengan. Las demás partes del cuerpo necesitan una actividad y las partes que si tienen alguna parte atrofiada, el hacer ejercicio con otras partes del cuerpo también beneficia, no a la recuperación, pero que lleven mejor la discapacidad. Pues yo diría que mayor movilidad y que le ayuden a salir de esa discapacidad que tiene y le ayuden a generar mayor motricidad en sus acciones y movimientos. Pues que no pierde el movimiento y puede seguir pues siendo ágil con el resto de su cuerpo, que pueda seguir entrenando y no quedarse en un mismo lugar. Pues yo creo que los beneficios para una persona con discapacidad son los mismos que para una persona sin discapacidad, pero como que sumándole que se sentirían como más incluidos, como se sentirían, pues sí, más incluidos y como una persona normal. Los beneficios son como una persona normal. Yo considero que son más que nada el valor de la integridad, que sea como parte de un entorno en donde todas las personas pueden hacer eso, porque es un deporte, los deportes son mundiales, cualquier persona en cualquier condición la puede hacer. Entonces yo creo que también es importante reconocer que las personas con capacidades distintas, capacidades similares a las demás, pueden también realizarlo sin ningún impedimento y también realizar como ese valor de la equidad, de que todos somos iguales, entonces por lo tanto todos lo pueden realizar. ¿Qué adecuaciones se tienen que hacer en los diferentes deportes para que una persona con discapacidad pueda practicarlo? No, pues yo creo que pues lo principal pues tener como instalaciones amplias y adaptadas así como con rampas o para apoyarse, porque incluso a veces es difícil entrenar en espacios pequeños y no bien adaptados. Pues depende del deporte y debería adecuarse como, según yo, a ciertas categorías. Si es como natación, tendría que haber natación para personas que, no sé, les falte un brazo, o para otros deportes como fútbol o básquetbol, que cambien las reglas. Por ejemplo, en el básquetbol les permiten agarrar la pelota, no tienen que estar botando todo el tiempo, es adecuándose a la discapacidad. Pues hacer cambios tanto en el material o en el lugar, dependiendo del tipo de deporte, para que la persona que lo va a practicar se sienta incluido y pueda con más facilidad hacer el deporte. Bueno, sería como ver la manera de que ciertos deportes se adecúen a las personas, no simplemente dejarlos como están, sino hacerlos más accesibles a las demás personas. Pues instalaciones adecuadas y que si hay maestros que estén capacitados para ayudarlos.
Yo creo que más que nada la inclusión y el reconocer que a pesar de las diferencias cualquier persona lo puede realizar, el también adaptar los entornos, las condiciones en cualquier ámbito, no sé, puede ser en una cancha, en cualquier lugar, para que cualquier persona se pueda sentir incluido y pueda realizar el deporte de la manera adecuada. Estamos de regreso después de ver este sondeo y bueno, lo que la comunidad universitaria conoce sobre este tema de este día. Antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a un corte, los invitamos a que no se vayan. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía y como le decía antes del corte vamos a iniciar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Si iniciamos. Doctora Ivette, vamos a platicar primero, bueno, ¿qué diferencia al deporte de otro tipo de actividades físicas? Bueno, cuando hablamos de deporte estamos haciendo referencia a una actividad física que está reglamentada, que tiene fin específico competitivo y que esto es lo que lo convierte en una disciplina deportiva. Claro. Y lo que es las actividades deportivas no como tal. Lo que pasa es que nosotros podemos realizar o practicar un deporte con un fin de recreación, con un fin, en este caso, que sea como incluso terapia, ya sea psicológica para calmar la ansiedad, etcétera, pero específicamente ese conjunto de actividades, de movimientos que están reglamentados son como con un objetivo de competencia, de ganar, de estar en un torneo, y es lo que lo diferencia a si yo salgo a caminar o a correr, con más flexibilidad en este caso, no está tan estructurado. Claro. Para un deporte yo me tengo que someter a un entrenamiento específico de las características o exigencias de movimiento de esa disciplina como tal. Entonces es lo que me diferenciaría a un deporte, aunque puedo practicar ese deporte con ese otro objetivo que sea recreativo. Así es. Una cascarita o algo así. Ándale, así como ir de fin de semana. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, doctora Susana, ¿qué podemos entender por discapacidad? Y bueno, ¿qué tipos de discapacidades existen? Bueno, pues por definición la discapacidad es una condición que nos limita a realizar alguna actividad dentro del margen que se considera como normal. Y diferentes tipos de discapacidad, la discapacidad pues física, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva. Entonces, bueno, dependiendo de eso, la limitación que pudiéramos tener para realizar alguna actividad. Claro, sí. Y bueno, ya cada quien tendrá su discapacidad diferente, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, licenciado Eduardo, nos gustaría que nos dijera, bueno, ¿qué tipo de impedimentos o limitaciones existen para que una persona con alguna discapacidad practique algún deporte? Yo más que nada consideraría que los impedimentos muchas veces son pues dependiendo de la afectación o la discapacidad que se tenga. Es decir, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas obviamente no va a poder realizar una carrera corriendo, pero sin embargo se puede adaptar a las capacidades físicas de cada persona. Igual, pues existen impedimentos físicos de enfermedades donde no puedes recibir golpes que te puedan causar algún tipo de daño por tu misma condición física. Sí, es importante, ¿no?, que también conozcamos y aprendamos, ¿no, licenciado, sobre a lo mejor lo que no podemos practicar, pero ver también lo que sí podemos hacer, ¿no? Sí, más que nada adaptar nuestras capacidades al tipo de actividad que queramos realizar, pues, y en función de nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, licenciado Efraín, ¿existe alguna condición que impida definitivamente la práctica de un deporte? Bueno, pues justo aquí en esta parte es qué tanto se puede adaptar la discapacidad o esa condición física, intelectual o alguna cuestión de discapacidad hacia el deporte adaptado. Sin embargo, hay algunas cuestiones, digamos, de enfermedades ya orgánicas que por sí solos
por ejemplo, alguna cardiopatía mezclada a lo mejor con alguna discapacidad, pues a lo mejor pueda limitar a ese extremo del no poder practicar algún tipo de deporte. Entonces creo que debería un poquito más hacia ese punto orgánico. En cuanto a las capacidades que pueda tener la persona, pues justo está la parte de la adaptación que se puede tener para el deporte, pero realmente en medida de lo que la persona pueda y de las clasificaciones que existen a nivel de las organizaciones o federaciones, puede practicar algún deporte sin problema. Muy bien. Sí, claro, como lo menciona, pues teniendo esta adaptación. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Doctora Susana, bueno, ¿qué porcentaje de personas con alguna discapacidad practican algún deporte? Realmente el porcentaje es bajo. La estadística que se conoce y se ha descrito es que alrededor del 10% de la población mundial que tiene algún tipo de discapacidad realiza algún tipo de deporte. Hablando en el deporte, justo como lo comentó la doctora Ivette, en esta cuestión pues controlada y de competencia o con algún fin específico, solo el 10% de la población. Estamos hablando de muy pocas personas que lo practican como tal. Bueno, licenciado Eduardo, a nivel de competencia, ¿cómo se puede garantizar que los competidores con alguna discapacidad no tengan desventajas con respecto a sus rivales? Para este fin, más que nada, los que se encargan son las federaciones de cada tipo de discapacidad. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales es la encargada de gestionar todo lo que tiene que ver con reglamentos, clasificaciones en cuanto a personas con discapacidad visual. Por ejemplo, se separan las personas que son totalmente ciegas, las personas que tienen algún rasgo visual, que pues, no sé, pueden ver luz, alguna sombra, las personas que tienen un campo visual pues, más amplio. Y entonces la federación es la que se encarga de reglamentar y poner las directrices o los estándares para cada una de las categorías donde se va a competir, y lo mismo pasa en todas las federaciones según la discapacidad. Se realizan clasificaciones y tú como deportista antes de competir tienes que ir primero con un médico que te autorice a la práctica del deporte, y una vez que te autorizan y lo practicas tienes que ir a una clasificatoria para que definan tu ¿cómo se dice? Tu nivel de discapacidad. Tu nivel de discapacidad, tu categoría en la que vas a competir según tus capacidades o tus impedimentos. Claro, sí, pero esto no quiere decir que no puedan practicarlo. Entonces, No, definitivamente, ¿no? Y bueno, doctora Ivette, ¿cuáles son los beneficios físicos de la práctica del deporte para una persona con discapacidad? Bueno, aquí me gustaría ahondar un poquito más. No solamente tenemos beneficios físicos, sino sobre todo los psicológicos y sociales, porque el poder incentivar a una persona que padece o que cursa con una discapacidad, en este caso ya pudiera ser temporal o permanente, pues va a tener un reflejo en cuanto a la integración social, en trabajar precisamente y explotar o potencializar sus capacidades residuales. Le permite en este caso poder ser parte de un grupo, en este caso, de tener todas esas experiencias, de destacar, de reafirmarse, en este caso también como persona, el valor que tiene, destacar. O sea, nos da muchas implicaciones tanto sociales como psicológicas. El estado anímico es algo común que pueda cursar con quizás ciertos tipos de depresión, algunas discapacidades, y el practicar un deporte, el destacar en él, el tener esa actividad dentro de nuestras actividades de todo el día, pues le va a permitir a esta persona poder desenvolverse, desarrollarse en una sociedad, en este caso, que quizás no estamos tan abiertos a ese tipo de deportes adaptados. Así es. Muchísimas gracias, doctora Ivette. Y licenciado Efraín, hablando un poco de esta parte de los beneficios psicológicos, físicos, bueno, que nos mencionaba la doctora Ivette, ¿qué más podemos rescatar? ¿Cómo son estos? Pues justo como comentaba la doctora Ivette, es el tema sobre todo de la inclusión social o de la integración. Nosotros desgraciadamente como sociedad pues estamos de alguna manera obligando a que esa persona que cuenta con alguna discapacidad
sea recluida, ya sea en su casa o ya sea en algún lugar donde nosotros no lo podemos ayudar, ¿no? Probablemente por las limitaciones físicas o arquitectónicas que pudiera encontrarse, pues esta persona se ve recluida. El hecho de que la persona pueda practicar algún tipo de deporte, pues justamente lo va a obligar a integrarse nuevamente en esas actividades, en principio deportivas, pero que también lo va a llevar a desempeñarse en una actividad o una integración social, porque al final de cuentas la práctica deportiva no solamente implica las cuestiones físicas, sino que implica el hacer comunidad. Y entonces el hacer comunidad para una persona que usualmente se ha visto recluida, pues esto en la cuestión psicológica va, digamos, a beneficiar bastante. Entonces el tema de depresiones y demás pues se pueden ver evitadas en estas personas. Claro, sí, definitivamente. Doctora Susana, cuando hablamos de rehabilitación, bueno, en algunas discapacidades o algunas, pues sí que a veces son originadas por alguna enfermedad o algo y que se necesita esta terapia física, ¿puede ayudar a que estas personas pues inicien o continúen en algún deporte? Sí, claro, bueno, pues desde los beneficios que queremos lograr con cualquier tipo de paciente de movilidad, de fuerza muscular, de elasticidad, pues todo eso lo trabajamos dentro de la rehabilitación cuando es necesario, pero también pues abona y se mejora en el momento en el que la persona con una discapacidad se incluye en algún deporte. Entonces, pues también esos beneficios físicos, por así decirlo, pues nos mejoran el rendimiento del paciente. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Susana. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero antes tenemos que ir a un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de este corte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. El entrenamiento, si vienes a ver, es el mismo. Lo que pasa es que la única diferencia es el equipo como tal. Vamos a suponer que los atletas de pista lo hacen de pies y nosotros los paralímpicos lo hacemos en la silla deportiva. A nivel internacional he participado en tenis de cancha, en copas mundiales, en baloncesto en silla de ruedas, en premundiales y en atletismo. Gracias a papá Dios tuve la dicha de ir a la Olimpiada de Barcelona en atletismo. Nosotros los atletas paralímpicos hacemos mucho con poco y entiendo de que la cobertura y la atención de la prensa o del pueblo debería de involucrarse un poco más con nosotros, y a nosotros nos encantaría que en Puerto Rico cada vez que nosotros salimos y regresamos, sea centroamericano, panamericano o olimpiadas, que se nos den el mismo trato, es el mismo evento, es la misma presea, es el mismo color, o sea que aquí no hay diferencia y hacemos lo mismo porque nosotros somos atletas igual que ellos, ¿sabes? Aquí no hay diferencia. ¿Puede haber una diferencia en qué? En el equipo. Un ejemplo, en baloncesto convencional van de pie, corren de pie, ¿verdad? Y nosotros utilizamos la silla, que es el medio de nosotros correr la cancha. Pero si viene a ver lo mismo, el juego es el mismo, la medida de la cancha es la misma, el tiempo es lo mismo, la falta es lo mismo, todo es lo mismo. Que representa a Puerto Rico dignamente a través del deporte, que eso es, todo atleta desea representar a su isla con mucho respeto. Y aparte de eso, pues, tengo una familia que es deportista. Gracias a que me dieron a mí en ese camino y he tratado de hacer lo mismo y hasta el día de hoy lo han hecho. Y entiendo que si usted tiene un niño o una niña que le gusta hacer deporte, inculca hacer deporte o otra disciplina para que tengan una vida bastante saludable. Yo toda mi vida he hecho deporte y seguiré haciendo deporte porque esto es lo que yo amo. Gracias al deporte he visto el mundo, sí, y me ha ido muy bien.
Muy bien, estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Continuamos. Bueno, doctora Ivette, ¿de qué manera una persona con alguna discapacidad puede elegir el deporte a practicar? Bueno, aquí hay primero que diferenciar el tipo de discapacidad que tiene la persona. Si es, como mencionabas hace un momento, discapacidad motriz, discapacidad sensorial, que incluye la discapacidad visual y la auditiva, o bien lo que va a ser la discapacidad intelectual. Existen disciplinas deportivas dentro del deporte adaptado específico para cada una o para las diferentes discapacidades. No todos los deportes lo pueden practicar todas las discapacidades. Entonces va a haber incluso unos deportes que fueron generados específicamente para, por ejemplo, discapacidad visual, que esa sería la diferencia. Entonces aquí, en el momento en que a la persona se le hace un diagnóstico, y como bien explicaba el licenciado, se hace un diagnóstico de la discapacidad, pero se identifican las capacidades residuales que tiene, las características físicas, lo que sí puede hacer en este caso. Entonces es como se puede hacer una recomendación sobre qué deporte es el que tiene más congruencia con sus capacidades residuales, con sus características físicas, y en este caso que también pueda implicar menos riesgos y mayores beneficios para la persona que lo practica. Dentro de ellos podemos tener deportes de conjunto, deportes individuales, deportes específicos que fueron generados para discapacidades como discapacidad visual, y esto es lo que nos orienta a hacer esa detección, por así decirlo, de talento para estas personas y puedan decirse, ¿sabes qué? Tú a ti te ayudaría mucho o serías muy bueno en un deporte individual, un deporte de velocidad, un deporte de resistencia. En ese sentido, no hace gran diferencia con la detección de talentos de deportistas convencionales, porque nos fijamos en lo mismo, en las características y en las capacidades que puedan tener. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, licenciado Eduardo, una vez elegido el deporte, ¿cómo debe ser la preparación física para llegar a la práctica del mismo? Pues como todo deporte tiene sus ciertas características y requerimientos para practicarlo. Entonces, primero que nada debe de darse una preparación física general. Si la persona viene totalmente de cero y nunca ha practicado algún deporte, siempre es recomendable pues algún grado de fortalecimiento general en cuanto a todas las capacidades físicas, y luego ya posteriormente iniciar una preparación especializada según los requerimientos del tipo de deporte. No va a ser el mismo tipo de entrenamiento para un atleta de impulso de bala que para un futbolista. Es lo mismo que en los deportes convencionales, o sea, debe de enfocarse el trabajo a las capacidades que el deporte que se ha elegido exijan. Así es, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, licenciado Efraín, ¿las técnicas utilizadas para la práctica de un deporte son diferentes para personas con discapacidad? Bueno, ¿en qué consisten estas técnicas? Bien, bueno, como parte del entrenamiento deportivo que justo comentaba el licenciado Eduardo, pues bueno, es similar en algunos aspectos a la persona, digamos, llamémosla convencional, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta las capacidades justamente residuales con las que cuenta esa persona para saber qué técnica y de qué manera vamos a entrenar determinada técnica. Va a depender de cada uno de los deportes. Por ejemplo, ahorita comentaba el licenciado Eduardo el lanzamiento de bala, pues bueno, entonces a lo mejor el entrenamiento que yo voy a tener o que va a tener esa persona con discapacidad en cuestión de técnica, a lo mejor teniendo en cuenta las limitaciones físicas, intelectuales, visuales o que pudiera tener la persona, y en base a eso se va a adaptar esa técnica. Entonces, hasta cierto punto puede ser similar, pero también hay que adaptar a las necesidades con las que cuenta la persona. Ok. Bueno, a mí me gustaría Adelante. aportar algo. Las adaptaciones más que nada se hacen en función a complementar las deficiencias físicas, por decirlo así, que tenga una persona. Por decir, una persona ciega no puede ver, digamos, en el fútbol, no puede ver el balón. ¿Qué se hace para que sepa dónde está el balón? Se le ponen cápsulas que hacen sonido, entonces cambias lo que es la percepción sensorial de los ojos por la percepción auditiva, ¿no? Una persona ciega no puede ver las líneas donde termina el campo de fútbol
que se hace, se le agregan vallas alrededor. Ok. Entonces una persona ciega con el mismo sonido de sus pasos, su voz, los ruidos que se generan del mismo deporte, pues vas desarrollando más el sentido auditivo y escuchas el sonido rebotando en las vallas y ya sabes dónde está el límite de la cancha. Entonces, pues son el tipo de adaptaciones que se hacen, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad visual y igual en caso de otro tipo de discapacidades como las personas que tienen de sillas, pues se adaptan sillas especiales que son más adecuadas para la práctica del deporte. Por ejemplo, el básquetbol de sillas, pues es un deporte pues muy impresionante, muy rudo, y por ejemplo ahí la adaptación es esa, que van en una silla de ruedas especial que les permite una libertad de movimiento pues, mejorada con respecto a las sillas de ruedas convencionales. Y así según el deporte, pues son el tipo de adaptaciones que se realizan. Aparte también es importante mencionar que todas estas técnicas, en este caso que puedan ser innovadoras, precisamente de lo que hablamos que se adaptan, están reglamentadas. Okay. Cuando hablamos de deporte, en este caso adaptado, y está reglamentado por las nuevas federaciones para precisamente dar una igualdad, en este caso en cuanto a oportunidad. Entonces se modifican las técnicas del deportista convencional para que puedan implementarse precisamente estas adaptaciones tanto al terreno de juego como a los implementos. Muy bien, bueno, continuamos, doctora Susana. En los deportes en equipo, ¿cómo se da la integración de las personas con alguna discapacidad? Bueno, pues justo como lo comenta la doctora Ivette y el licenciado, bueno, pues se tiene que hacer una valoración de esa persona con discapacidad y qué tipo de actividad física va a realizar. Existen clasificaciones funcionales, dependiendo de esas, pues también junto con la reglamentación y pues las capacidades también residuales que tenga la persona, pues se adapta a algún equipo, siguiendo siempre pues algunas normas para poder pues incluirlos dentro de ese equipo y obviamente que tengan las mismas condiciones para que sea pues en igualdad de circunstancias la formación de ese equipo y que no haya ventajas o desventajas sobre otros. También, bueno, pues la sensibilización que se pueda dar entre los propios compañeros del equipo, que aunque a lo mejor tengan diferentes formas de discapacidad, pero a los mismos niveles de funcionalidad, entonces, bueno, pues se pueden integrar equipos pues bastante equilibrados. Porque no necesariamente tiene que ser que todos los integrantes tengan una discapacidad, ¿no? O sea, puede ser que algunos no la tengan y otros sí, ¿no? Pues va a depender de la disciplina que quieran realizar, pero pues sí, lo ideal sería pues que se pudieran integrar equipos con diferentes formas de discapacidad, pero sí igualando función. Sí, definitivamente. Bueno, me gustaría Adelante, licenciado. complementar. Basándonos desde la experiencia de la discapacidad visual, más que nada cambia según la estancia deportiva donde se esté. O sea, no aplica, hay cierto reglamento que se debe de seguir, pero las federaciones tienen su reglamento nacional y dentro de un estado igual puedes crear tu variante de reglamento, igual en lo que son competencias internacionales, igual se hace una reglamentación. Por ejemplo, a nivel nacional, en lo que es goalball, fútbol para ciegos, se permite que las 3 categorías en las que actualmente se divide a las personas con discapacidad visual compitan juntas, pero en igualdad de condiciones, que es que se les tapa los ojos a todos para que todos estén completamente ciegos y no tenga ventaja el que tiene mayor rasgo visual que los que no lo tienen. Eso es a nivel nacional, y a nivel internacional sí se prioriza mucho, como ya es alto rendimiento, que todos los deportistas sean en igualdad de condiciones, la misma categoría. No puede competir una persona completamente ciega con una persona que todavía tiene algún rasgo visual.
Y esto sucedería con cualquier discapacidad, ¿no, licenciado? O sea, hablando a lo mejor en otros términos de discapacidad, como lo menciona, tenemos que igualar las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, siempre pues es muy importante, o sea, obviamente una persona con rasgo visual va a tener mayor ventaja que una persona ciega, y una persona que tiene, no sé, cierto grado de parálisis física, no va a ser lo mismo que competir con una persona que no tiene absolutamente nada de parálisis. Entonces, cuando ya es competencia de alto rendimiento, siempre se busca que estén exactamente en la misma igualdad de condiciones. Bueno. Dentro de las federaciones nacionales a veces sí se da un poco de concesión, más que nada en función de la cantidad de los atletas. O sea, hay veces que hay muy pocos atletas, entonces para que se pueda llevar a cabo la competencia, pues tratan de, pues de alguna forma mezclar dos categorías que no sean tan dispares. Ok, muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, doctora Ivette, ahorita en base a lo que nos explicaba el licenciado Eduardo, nos gustaría que nos dijera que, bueno, si las personas con alguna discapacidad corren mayores riesgos en la práctica de algún deporte, a diferencia, por ejemplo, de las personas que no tienen ninguna discapacidad. Bueno, voy a citar como ejemplo porque obviamente habrá características. Una persona, por ejemplo, amputada, que haya sido amputada por un accidente automovilístico, no debiera variar en este caso el riesgo porque el resto de su organismo está sano. Okay. Pero cuando hablamos, por ejemplo, una discapacidad intelectual que aparte esté generada por un síndrome, cuando hablamos de síndromes ya es un conjunto de enfermedades que te van a generar que la discapacidad es una de las manifestaciones de las enfermedades, pueden coincidir trastornos, por ejemplo, cardíacos, que sean de, por así decirlo, podemos decirlo en lenguaje coloquial, de una salud más frágil. Y qué es lo que llevó a esa precisamente discapacidad, pues entonces esas personas sí tendrían un mayor riesgo en el momento de la práctica deportiva. Pero hay muchas discapacidades en las cuales no se afecta el resto del organismo. Una persona sorda puede gozar de perfecta salud y en este caso no estaría en un mayor riesgo que una persona convencional en el momento de la práctica deportiva. Entonces sí es muy característico de la discapacidad, en este caso, que se tenga el decir que tiene mayor riesgo o no, de que sea incluso la práctica deportiva un riesgo para su salud. Claro, por eso la importancia de la evaluación, como lo mencionaba el licenciado Eduardo. Y también, bueno, yo también, por último, agregaría que también depende del deporte, o sea, claro. Por ejemplo, no es lo mismo correr una carrera de 100 metros planos que jugar, no sé, fútbol americano, fútbol convencional, algún deporte pues, también como de contacto, como lo que es el judo. O sea, sí, claro. También depende mucho del tipo de deporte. Así es. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a seguir hablando de este tema del día de hoy, pero antes vamos a un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. La clasificación es un elemento crucial del deporte paralímpico, sin el cual este no sería competitivo o simplemente sería injusto. La clasificación establece quién puede y quién no puede competir y agrupa a los deportistas en clases deportivas. Aquellos deportistas que no cumplan los criterios de discapacidad establecidos por un deporte no podrán competir en el deporte en cuestión. Los sistemas de clasificación son diferentes en cada deporte, aunque su finalidad es siempre la misma: la de minimizar la influencia de la discapacidad del deportista en el resultado de la competición. La clasificación puede parecer un proceso complejo, como también lo son las personas, ya que no hay dos deportistas o discapacidades completamente iguales. Cada clase engloba un rango de discapacidades, por eso dentro de ella los deportistas pueden parecer diferentes entre sí.
Para poder ser clasificados, los deportistas deberán aportar sus informes médicos y pasar una valoración específica para su deporte y su discapacidad. Además, podrán ser observados durante la competición. Durante el proceso de clasificación, los deportistas deberán esforzarse al máximo por mostrar al clasificador sus capacidades reales. Durante este proceso, el deportista podrá estar acompañado por una persona de su confianza. Para participar en una competición nacional, el deportista debe pasar una clasificación nacional organizada por la Federación Deportiva Nacional. Esta deberá ser lo más parecida posible a una clasificación internacional. Para participar en una competición internacional, el deportista debe pasar una clasificación internacional organizada por la Federación Deportiva Internacional. El resultado obtenido siempre prevalecerá sobre la clasificación nacional. Los clasificadores trabajan en mesas de clasificación, compuestas por al menos 2 personas que decidirán conjuntamente la clase deportiva del atleta. Deben ser formados por la Federación Internacional del Deporte en cuestión y tener una titulación profesional relevante para este trabajo. Por ejemplo, pueden ser fisioterapeutas, médicos u oftalmólogos. Falsear intencionadamente el grado de discapacidad es considerado hacer trampa. Si se descubre, el deportista o equipo técnico pueden sufrir una sanción de hasta un máximo de 4 años. La comparación entre los resultados de competición o las mejores marcas personales no muestran evidencia de que un deportista haya falseado sus habilidades. Un deportista puede ver cambiada su clase muchas veces a lo largo de su carrera, lo cual no significa que el deportista estuviera falseando su discapacidad antes del cambio de clase. Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad, el deportista puede ser clasificado numerosas veces a lo largo de su carrera. Una federación internacional podrá solicitar al deportista pasar clasificación de nuevo si cree que ha recibido una clase deportiva errónea. También es posible que los deportistas deban pasar el proceso de clasificación de nuevo si se produce un cambio en el reglamento de clasificación. La clasificación no es el factor determinante del éxito en el deporte paralímpico. Existen otros múltiples factores que determinan el rendimiento, como pueden ser el talento, la técnica o un buen entrenamiento. Se da el caso de deportistas que ganan medallas de oro pese a tener el mayor grado de discapacidad dentro de su clase. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía quedan algunas preguntas para nuestros especialistas de este día. Continuamos. Vamos a continuar. Licenciado Efraín, ¿qué podemos entender por deporte adaptado? ¿Y cuáles son las principales adaptaciones que se hacen para la práctica de estos deportes? Bien, si nos vamos a la parte conceptual, justamente es esa adaptación que se va a hacer en cuanto al deporte, ya sea de los deportes, como comentábamos anteriormente, convencionales, que se adaptan para la práctica de una persona con discapacidad, o la creación de un nuevo deporte que solamente es practicado por una determinada nivel de funcionamiento de una persona con discapacidad. ¿Cuáles son las principales adaptaciones? Pues justo como se mencionaba anteriormente, son esas adaptaciones que vayan a beneficiar a la deficiencia que puede tener esa persona con discapacidad. Por ejemplo, vemos lo comentábamos hace un momento, el deporte de básquetbol en silla de ruedas será una silla de ruedas con un eje, un plano de gravedad mucho más amplio, con unas ruedas mucho más grandes. Por ejemplo, vemos a las cuestiones de las sillas de ruedas en atletismo, que tendrán inclusive capacidades aerodinámicas, inclusive para la práctica del deporte, o inclusive, por ejemplo, en el deporte de combate, como puede ser karate, etcétera, que se pueden colocar ciertos aditamentos, ya sea para la protección de la persona o como para favorecer la práctica de ese deporte. Entonces, nuevamente dependerá del grado, digamos, de deficiencia que pudiera tener para crear la adaptación necesaria en ese deporte. Claro, muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Doctora Susana, ¿tenemos conocimiento de, cómo y cuándo surgió el deporte adaptado? El deporte adaptado surge realmente de una necesidad social y política, porque surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Al haber varios soldados lesionados por la guerra, entonces, empiezan a crear formas en las que ellos se puedan adaptar a algún deporte. Fue por ahí como de 1940 cuando un doctor, un neurólogo, el doctor Goodman,
crea o realiza en Inglaterra los primeros pues, juegos, o pues por ahí nacen los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? No como tal, pero sí son los inicios de deportes ya con personas con discapacidad, adaptados a sus necesidades y a sus capacidades físicas. Entonces, pues ese es realmente el origen de ese deporte adaptado. Así es, muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, licenciado Eduardo, ¿qué son los deportes paralímpicos y bueno, cuáles son sus características? Los deportes paralímpicos precisamente son aquellos deportes adaptados donde se encuentran ya perfectamente reglamentados y estructurados para su competición a alto rendimiento. Son los que se llevan a cabo igual en Juegos Paralímpicos, que vienen siendo los Juegos Olímpicos, solo que con atletas con alguna discapacidad. Entonces se tiene el mismo proceso, mismos clasificatorias, mismas competencias. Prácticamente es el mismo proceso, solo que con personas con discapacidad. Y se compite igual, las premiaciones son completamente iguales y los calendarios son iguales. Licenciado, ¿usted ha participado en algún juego paralímpico? Sí, bueno, yo he participado en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, competencias nacionales. Me tocó ir a un Panamericano en Brasil, otro en Argentina, un centroamericano en Guatemala, y pues he ido a muchos campeonatos pues igual nacionales. ¿Y cuál es su disciplina, licenciado? Bueno, mi principal disciplina siempre fue judo y fútbol. Practicaba estas dos disciplinas, pero la principal sí fue judo. ¿Y cómo le ha ido, licenciado, allá? ¿Muy bien? Pues gracias a Dios bien. En mi primer campeonato panamericano obtuve primer lugar, en el segundo tercer lugar y en el centroamericano igual primer lugar. Muy bien, pues muchísimas gracias por ahora sí que compartirnos sus logros y todo esto que ha desempeñado, licenciado. Y bueno, doctora Ivette, y bueno, si tengo alguna discapacidad y quiero practicar un deporte, ¿a dónde puedo acudir y bueno, tener esta información? Nos gustaría ahorita que nos lo mencionaran entre usted y el licenciado. Bueno, aquí en el estado de Aguascalientes pueden acudir al Instituto del Deporte, y en el Instituto del Deporte van a encontrar lo que son las asociaciones para diferentes tipos de discapacidad. Pueden encontrar lo que es la asociación precisamente de débiles visuales y en este caso ciegos y débiles visuales, los que tienen parálisis cerebral. Tenemos también las asociaciones de discapacidad intelectual. Incluso también me gustaría mencionar que no solamente en cuanto a deporte para personas con discapacidad está lo que es el sistema de competencia de las paraolimpiadas, sino que también tenemos lo que son las olimpiadas especiales, que en este caso se caracterizan porque están enfocadas para niños o personas que tengan discapacidad intelectual. Entonces también aquí en Aguascalientes se pueden acercar a las personas que en este caso llevan al frente a los niños de olimpiadas especiales, que van a practicar diferentes disciplinas. Entonces están las asociaciones igual que los demás deportes a través del Instituto del Deporte en las instalaciones. De ahí, bueno, les van a decir los horarios y la persona encargada para que busquen esta alternativa, este estilo de vida y esta oportunidad que hay tanto para pequeños como para personas mayores. Y entonces es muy importante algo resaltar, que pueden practicar varias disciplinas a la vez, que esta es una diferencia con los deportistas convencionales. En este caso, como lo mencionaba Lalo, ella tiene 2 especialidades, pero ese es incluso en una competencia, en unos Juegos Paralímpicos, pueden participar en diferentes disciplinas y diferentes modalidades. Entonces es una ventaja que tienen, y también que en muchas asociaciones no hay límite de edad. Entonces, que esa es otra diferencia que tendremos con deportistas convencionales. Puede ser a partir de olimpiadas especiales desde los 8 años de edad y hasta 40, 50 años o más. Muy bien. Licenciado, ¿sabemos qué tipos de deportes se practican en Aguascalientes y, bueno, hablando para personas con discapacidad? Sí, bueno, depende igual de pues el tipo de discapacidad. En el caso de discapacidad visual se cuenta con lo que es natación, atletismo, golbol, fútbol, igual por ahí también ajedrez, judo.
En el caso de personas con silla, me parece que está el básquetbol. Para personas con algún otro tipo de discapacidades está el, ¿cómo se llama? El BOSIA. Okay. Está todo lo que son pruebas de atletismo. Igual, pues, según la categoría, pues es el tipo de pruebas que se hace. Está todo lo que son impulso de bala, de lanzamiento de jabalina. O sea, es un abanico muy amplio de deportes, como le comento, según el tipo de discapacidad. Pero no hay pretexto para practicarlo. El boliche también es muy popular en los chicos con discapacidad intelectual. Muy bien, es otro que también pueden practicar. Pues bueno, el tiempo se nos ha ido volando. Nos gustaría que nos dijeran un breve mensaje a nuestro público. Iniciamos con usted, licenciado Efraín, por favor. Bueno, creo que es importante hacer hincapié sobre todo a la parte social de la inclusión que debemos de tener a las personas con una discapacidad, porque al final de cuentas agregamos esa persona antes de la discapacidad. Entonces, creo que es importante hacer hincapié en esa inclusión que debemos de tener, la ayuda que debemos de ofrecer inclusive, y sobre todo respetar las capacidades funcionales que ellos tienen, porque al final de cuentas ellos son capaces de realizar muchas cosas y muy admirable todo. Entonces, creo que eso es recargable para toda la sociedad. Así es, muchísimas gracias, licenciado. Doctora Susi, por favor. Bueno, pues yo nada más recalcar la importancia de la rehabilitación en cualquier tipo de paciente, pero también en específico al paciente con una discapacidad y deportista, porque bueno, pues pueden tener, igual como ya lo habíamos comentado, lesiones, sobrecargas musculares, todo lo que pudiéramos trabajar en el ámbito de la rehabilitación, pues es importante también incluirlos y recordarles que aquí en la universidad tenemos una clínica. Así es, muchísimas gracias, doctora. Doctora Ivette, por favor. Bueno, a mí me gustaría mucho invitar a los padres de familia que tengan, o incluso familiares de personas con discapacidad, a que se acerquen al Instituto del Deporte y busquen esta alternativa. No se van a arrepentir y van a ver que lleva muchos más beneficios. Es pesado, sí, desde los traslados, el picar piedra, el buscar los apoyos sociales, gubernamentales para la práctica deportiva, pero creo que se merece. Y sobre todo invitar que se necesitan muchos voluntarios, tanto entrenadores como guías, como personas que ayuden a que esta práctica deportiva se lleve a cabo. Entonces, sí, se necesita voluntarios porque, bueno, no hay precisamente el apoyo para poder solventar precisamente esto. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Ivette. Licenciado Eduardo, por favor. Pues a mí me gustaría en general invitar a toda la sociedad y todas las personas, porque pues la mayoría de personas piensa que es un tema aparte, que a ellos no les interesa hasta que te toca que algún familiar, algún hijo, o cualquier situación que se presente de discapacidad, y la realidad es que la discapacidad está muy presente. O sea, el simple hecho de tener diabetes te puede condicionar algún tipo de discapacidad. Entonces, que se acerquen, que conozcan por simple cultura, que si les nace apoyen, como dice la doctora. En el deporte adaptado se necesita pues mucha ayuda para auxiliares, guías, quien quiera acercarse, incluso simplemente a ver cómo se realizan las actividades, pues es bien recibido. Y a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad o que conozcan a alguna persona, pues que sepan que pueden realizar algún tipo de deporte, o igual si no les interesa competir, pues también que practiquen algo de recreación o actividad física, igual simplemente por motivos de salud y pues de rehabilitación física, psicológica. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Pues agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, al licenciado Efraín Contreras González, a la doctora Ivette Yasmín López Enríquez, a la doctora Susana Berenice Esparza Ramos y al licenciado Eduardo de Jesús Paredes Martínez. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado este día y hablarnos sobre este tema. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.
Música